en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Hoy vamos a comenzar una materia que tiene relación con lo que es la santidad genuina. Ahora, me hizo una pregunta una persona, un discípulo: maestro, ¿por qué santidad genuina? Bueno, cuando estudiamos todo lo relacionado a lo que es la santidad, bíblicamente hablando, desde el punto de vista teológico, presta atención a esto, desde el punto de vista teológico, nos dimos cuenta que lo que en la iglesia se está presentando como santidad está muy lejos de lo que es santidad. Decía en uno de mis mensajes que Jesús nos hizo libre del estado de pecado y nuestros líderes en nuestras iglesias tienen a los feligreses atados a una santidad que no es genuina. Repito, Cristo nos hizo libre del estado de pecado y en nuestras iglesias tenemos líderes que tienen atados a los feligreses a una santidad que no es genuina. Oiga, que no tiene nada absolutamente que ver con santidad. Nada. Nada. En la primera carta que el apóstol Pedro escribe, capítulo 1, verso 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Oído? ¿En qué? En toda. Señores, está hablando de un estado de lealtad, que más adelante yo le voy a explicar a usted las diferencias que hay entre lo que es integridad y lealtad. Más adelante. Aquí me está hablando de un estado de lealtad. Dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Señores, muchos exponentes del tema de la santidad lo presentan de manera compleja por no tener un concepto preciso y conciso acerca del mismo, o sea, acerca de lo que es la santidad, desde el punto de vista teológico. La santidad como lo presenta Jesús, como lo presentan los apóstoles en sus escritos, como lo vivieron, no tiene un concepto preciso, conciso en relación a ella, y por eso pues están dando mensajes totalmente tergiversados y distorsionados que no tienen nada absolutamente que ver con la santidad. Esto es hasta el punto que le han adjudicado las acciones de pecar que están en oposición a la santidad solo a las acciones malas, pasando por alto, oído, que aún, maestro, ¿cómo es eso? Yo se lo voy a explicar. Pasando por alto que aún haciendo lo bueno, oído, aunque la santidad tiene que ver con el motivo del corazón, yo le voy a demostrar a usted que aún haciendo cosas buenas, con motivos correctos, usted puede estar pecando delante de Dios, como que si estuviese haciendo cosas malas con motivos incorrectos. Entonces, ¿qué es santidad y cómo descubro? ¿Cómo se descubre
el que estoy viviendo una vida verdaderamente en santidad genuina. Bueno, maestro, yo sé que estoy en santidad porque yo vivo lo que dice la Biblia. No, hay cosas que están en la Biblia, usted la vive y le es pecado delante de Dios, con todo que están en la Biblia. Pero ¿cómo así, maestro? Se lo explicamos. Entonces, entendemos que lo que han enseñado que lo malo, ya por la naturaleza de mis acciones, pues se denomina pecado. Aunque hay cosas que tú puedes estar haciendo desde el punto de vista en cuanto a la moral, que es malo, moralmente hablando que es malo, éticamente hablando que es malo, que socialmente hablando que es malo, pero que delante de Dios no estás pecando. Esto es un poquito que complejo la cosa, el asunto, sí, no es como te lo pintaron ni como te lo dijeron. Otros hacen solo de lo inmoral actos de pecados, ignorando que aún haciendo actos morales se peca en contra de Dios. Aunque parezca paradójico, hay actos inmorales que no atentan en contra de la santidad de Dios. Entonces, en esta materia que estamos ahora comenzando, este es nuestro primer estudio de lo que es la santidad genuina. En esta materia que estamos comenzando, daremos con precisión todo lo relacionado a la santidad, la santificación y qué significa ser santo. La primera disciplina, en lo que llaman disciplina, que vamos a hablar en contra de eso, como te lo exponen y te lo imponen en la iglesia, nuestros líderes, no todos, pero los hay. La primera disciplina que me colocaron a mí en la iglesia fue por causa de haberme levantado de 6 meses en el evangelio, de un hombre que llegó a nuestra congregación y empezó a hablar porque sin santidad nadie verá al Señor, porque si tú no vives en santidad te vas para el infierno, donde el fuego que nunca se apaga, el gusano que nunca muere, porque la santidad. Entonces, oye, yo me levanté, porque es tanto lo que escuché acerca de esto, me levanté y le dije, hermano, disculpe, lo que usted está diciendo, eso es verdad. Entonces el pastor, que en ese tiempo era Ángel Cecilio Bravo, fue el pastor que me bautizó, el que me casó y el que me ordenó al ministerio. Se me quedó mirando y me dijo, Briceño, siéntese, no, pastor, no me mande a sentar. Que se sienten, no me mande a sentar, pastor. ¿Qué broma es esta? Que ya me tienen ya matraqueado y me tienen ya cansado de tanta broma con el gusano que nunca muere y el fueguito que nunca se apaga, y con una condenación y con una cosa enviándome al infierno, que la página número 48, la 41, la 50. ¿Hasta cuándo esta broma? ¿Hasta cuándo alguien viene acá a hablar de santidad? Que sin santidad nadie verá al Señor, que si no vivo en santidad me voy por el infierno, pero no se ha levantado nadie acá a enseñarme qué es santidad, cómo alcanzar la santidad y cómo mantenerme en santidad. Enséñenme eso. O sea que mis predicadores se están convirtiendo en el problema, no en la solución del problema. Eso no es lo que transmito como maestro. No. Yo no quiero eso. No quiero caer en el terreno de los que algunos de ellos cayeron. ¿Ok? Entonces, por eso que en esta materia daremos con precisión todo lo relacionado a la santidad, la santificación y qué significa ser santo. Según los principios de la pedagogía, la mejor forma, según los principios de la pedagogía, la mejor forma de enseñar lo que es exponiendo lo que no es. La mejor forma de enseñar lo que es exponiendo lo que no es en relación al tema.
Ok, voy a presentar lo que no es, oiga, lo que no, negativamente hablando, voy a presentar lo que no es santidad. Y automáticamente se va a sobreentender lo que es la santidad. Presta atención ahora. O sea, maestro, wow. Lo que no es la santidad. La santidad, lo que no es la santidad. La santidad no consiste en una lista de cosas que tú tienes o no tienes que hacer. Oigas el término tienes. Para comenzar con el primer principio, presta atención a esto. Cuando a ti te imponen las cosas, ya eso no es santidad. Cuando a ti te dice lo que tú tienes que hacer y no lo que debes hacer, y te dan a ti opción para escoger entre lo que es bueno y malo. Porque Dios es tan Dios y es tan bueno que le presentó a Adán la oportunidad hasta para pecar. Pero tú tienes que elegir. Te presento el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escoge y come del que tú quieras. Eres tú el que tienes que decidir. Mas yo te digo que escoges el bien para que vivas. Pero tú decides. Entonces, la santidad no consiste en una lista de cosas que tú tienes y no tienes que hacer. La santidad, además de tener que ver con principios, entendiendo con principios de reino, hablando del reino de Dios, está muy relacionada con el motivo del corazón. Esto va más allá de lo que tienes o no tienes que hacer. Oiga, de lo que tienes o no tienes que hacer. Es cierto que la santidad tiene que ver con hacer de los preceptos de Dios un estilo de vida, que a su vez pasan a ser principios para la vida. Pero sobre todas estas cosas está el motivo del corazón, que es lo que indica el carácter de las cosas. Es decir, no es lo que haces lo que caracteriza el pecado, sino cuál fue el motivo que te condujo a hacer las cosas. Repito, no es lo que haces lo que caracteriza el pecado, sino cuál fue el motivo que te condujo a hacer las cosas. El origen del pecado nace del motivo y la intención del corazón que conduce a la persona a la premeditación y a la alevosía. El mejor ejemplo y el más claro lo tenemos en Satanás, que sus acciones fueron productos de su intención, de lo que nació en su corazón. Y es una de las causas, me decía una persona, maestro, ¿por qué Satanás no tiene perdón? Porque, número uno, a Satanás nadie lo tentó. De él nació el mal. Pero, maestro, igual los ángeles. Igual los ángeles. O no igual los ángeles. Los ángeles, el mal no nació en ellos. Satanás los tentó porque tampoco tienen perdón. Si una de las causas por la cual Satanás no tiene perdón es porque el mal nació en él, pues entonces, ¿por qué los ángeles no tienen perdón si el mal no nació en ellos? Satanás los tentó. Porque la segunda causa, que es la que limita a Dios perdonar a los ángeles caídos, que la segunda causa por la cual Satanás no tiene perdón es que pecó en la eternidad. Y lo que sucede y se da en la eternidad es eterno. El hombre tiene perdón porque pecó en el tiempo. Primero fue tentado y dos, pecó en el tiempo.
Pero si el hombre hubiese sido tentado en la eternidad, tampoco hubiese tenido perdón, porque lo que pasa en la eternidad es eterno. Satanás no tiene perdón por dos cosas. Uno, el mal nace de él. Dos, pecó en la eternidad. Los ángeles no tienen perdón porque aunque el mal no nació de ellos, fueron tentados, pecaron en la eternidad. Y lo que es eterno es eterno. El hombre, aunque fue tentado, puede ser restaurado porque pecó en el tiempo. Dice Ezequiel 28, 14, 17 en relación a cuando era Luzber. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Perfectos eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Oiga, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El mal nace de él. Igual pasa. Todo el pecado que la persona comete nace de un motivo. Jesús dijo, tratando el tema del pecado como intención, oiga, como intención más que como hecho, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que las malas acciones nacen en el corazón del hombre. Dice, o haced el árbol bueno y sus frutos buenos, o hacer el árbol malo y sus frutos malos, porque por el fruto se conocerá el árbol. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas del mal tesoro que está en su corazón. Eso está en Mateos 12, 33, 35. En Mateos 15, 17, 20 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. ¿De dónde sale? Del corazón sale. Esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, plural, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Y de dónde sale? Del corazón. Según el pensamiento de Jesús, la intención es más determinante para Dios. Oído, según el pensamiento de Jesús, la intención es más determinante para Dios en el momento de hacer juicio que la ejecución del pecado. No dejando de tener importancia para Dios la acción del pecado, porque ella determina daños que también serán tomados en cuenta en el juicio. Ay. Según la amartología, Dios no juzga el pecado por las obras, sino por el motivo que te conduce a hacer las cosas y cuáles fueron sus consecuencias a sabienda de ellas. El término amartología viene del compuesto amartía, que quiere decir pecado, y logos, que es relacionado a un tratado, por lo que indica que la amartología es el tratado acerca del pecado. La amartología es la ciencia que se encarga de estudiar y juzgar el pecado no por los hechos, sino por el motivo del corazón y las consecuencias que ésta produjo. Hacer algo, sea bueno o sea malo, sabiendo los daños, maestro, perdón,
Bueno, Señor, ayúdame acá. Oiga esto. Maestro, perdón. Hacer algo, sea bueno, sea malo, sabiendo los daños negativos que esto puede producir. Maestro, haciendo cosas buenas se puede producir daño. Sí. Entonces, no es lo bueno y lo malo lo que se te cuenta como pecado, sino el motivo que tuviste para hacer las cosas. Porque puedes hacer cosas malas, moralmente hablando y socialmente hablando, y ante los ojos de Dios no estás pecando porque tu motivo es incorrecto, tu motivo es correcto. En otro caso, puedes estar haciendo cosas malas, moralmente, socialmente hablando, y ante Dios no estás pecando porque ni siquiera motivos tenías para hacer lo que estabas haciendo. ¿Ustedes están acá? Maestro, esta broma es compleja. Entonces, ¿qué santidad? Vaya siguiéndome. Los que me están viendo a través del video, de YouTube, de Internet, vaya siguiéndome. No se me vaya. Señores, un juez, usted va a ser juzgado por un crimen. Usted tiene el juez, tienes al fiscal del Ministerio Público, que es el que se va a encargar de demostrar tu culpabilidad. Tienes al abogado de la defensa, que es el que se va a encargar de demostrar tu inocencia. Y tienes al jurado, que son los que van a escuchar tanto la exposición de uno del otro, y ellos van a tomar una determinación y van a decidir si tú eres culpable o eres inocente. El juez lo primero que te pregunta es: señor Juan de los Palotes, póngase de pie. ¿Se declara culpable o inocente? Si usted se declara culpable, porque usted es culpable, pues ya el juez, el abogado de la defensa no va a discutir tu inocencia o tu culpabilidad, porque ya tú te declaraste culpable. Ellos van ahora a negociar el estado de condenación. ¿Cuánto te toca ahora? ¿Cuál es la pena que vas a tener ahora? Pero oído. Y eso te libra de la pena capital, porque te declaraste culpable. Tu motivo es correcto. Pero si te declaras inocente siendo culpable y el fiscal demuestra tu culpabilidad, te cabe la pena capital según el estado en el que estés, porque tienes que ser tan miserable para el saber que sí lo hiciste si te declaras inocente. Tu motivo no es correcto. Entonces observe que se va a tomar en cuenta es el motivo, ni siquiera la obra, sino el motivo del corazón. Así Dios juzga las cosas. Yo no sé cómo va a caer esto que voy a decir, pero los que me están viendo a través de la televisión, a través de YouTube, a través de Internet, tienen que hacerme un seguimiento a esto. Porque a lo mejor no me va a dar tiempo de explicarlo en esta primera hora, pero en la segunda quizás, en la tercera quizás. Pero no se le fue contado como pecado a Rahab, la prostituta, cuando mintió, porque su motivo fue correcto para mentir. Entonces, acá no se juzgó la mentira, sino el motivo que tuvo la mujer para mentir. Entonces, no es lo que tú haces. No es lo que tú haces. Es el motivo que te condujo a hacer las cosas. Porque solamente a los sacerdotes les fue permitido, o le era permitido, tomar del pan de la proposición, no de la propiciación, dice proposición. Se propuso para eso,
para que se alimentaran los sacerdotes, nada más. Y David, cuando venía de la guerra, Jesús lo dice bien claro, con sus soldados se metió al templo, lo entró al lugar santísimo y tomó los 2 panes y comió. Y Jesús le dice a los fariseos esta verdad, hablándole del motivo del corazón, porque no más que fue dado los panes de la proposición fue a los sacerdotes, y David, sin ser sacerdote, tomó pan y no fue juzgado por Dios. ¿Por qué? Porque el motivo era correcto. Entonces, ¿qué es pecado? O sea, en la iglesia lo que se ha sembrado o lo que se ha enseñado como pecado está muy lejos de lo que es pecado. Se juzga lo externo, velo, pelo, pantalón, pintura. Que si la mujer tiene el pantalón, pues ya está en mal, está en pecado, que usar ropa, que la mujer usa ropa de hombre. Pero espérate, así un hermano que fue a la iglesia a ministrar, a predicar, yo pastoreaba una iglesia y fue a predicar y se puso con esas estupideces, porque son estupideces. Porque no es que te agarran Deuteronomio 22:5 para hablar del pantalón, pero no te toman el Pentateuco completo. Si tú me vas a aplicar Deuteronomio 22:5 para hablar de santidad, pues me tiene que tomar en cuenta el Pentateuco completo. No un párrafo de lo que está escrito en Deuteronomio, porque eso es ley. Entonces me agarras Deuteronomio 22:5, pero Deuteronomio más adelante o el que está antes o después no me lo tomas en cuenta, donde dice que no debe vestir juntamente lana y lino, ropa de lana y de lino no debe vestir juntamente. ¿Y cuántas costuras o cuántos vestidos no usamos nosotros que son hechos de lana y lino a la vez? Estamos pecando entonces. Esto no lo tomamos en cuenta. Entonces un hermano fue a la iglesia a predicar esas estupideces y yo le llevé un pantalón bonito de mujer con rache atrás, con el cierre atrás y unos bolsillos adecuados. Le dije, hermano, quiero regalar estos pantalones. Se lo quedó mirando, pero estos son de mujer. Ah, entonces hay pantalones de mujeres. Ah, entonces hay pantalones de mujeres. Entonces, hay pantalones de mujeres y pantalones de hombres. ¿Por qué no te los pones? Si el pantalón es de hombre, ¿por qué no te pones esto? Porque esos son de mujer. Ah, entonces si hay de mujeres pantalones de mujeres. Si hay pantalones de mujeres entonces. Que el velo, ni siquiera tienen el fondo cultural de lo que es el velo, que cuando Pablo presenta el caso del velo, eso es un problema que había en una iglesia, en una congregación que es en los Corintios. Eso no es un principio doctrinal. Pablo no está presentando un principio doctrinal allí. Está presentando algo que se dio por causa de el puerto de los Corintios. Oído, el puerto de los Corintios. Había una diosa llamada Afrodita o Diana. Y tenía 1000 sacerdotisas. 1000 sacerdotisas. Y estas mujeres hacían sus herejías en el templo donde había un miembro viril de madera y ellos llegaban y se sentaban y hacían sus cultos a la diosa. De estas mujeres se convirtieron al evangelio, pero la diferencia, estamos hablando de gentil, no judío, porque no habían prostitutas entre los judíos, porque la que se conseguía en ese acto era apedreada. Acababan con esa maldad. Y de estas mujeres que se distinguían porque tenían el pelo corto. Cuando usted veía una mujer con el pelo corto en las calles, en el puerto de los Corintios, en las calles de la ciudad de los Corintios, usted tenía que entender que esa era una prostituta, una ramera. Era una de esas mujeres que hacía culto a las diosas y que entraba en herejía. Y que usted le podía proponer que se fuera con usted. De estas mujeres que eran de este tipo de personas, se convirtieron al evangelio y estaban dentro de la iglesia con el pelo corto. No solamente eso, sino que profetizaban y eran usadas por el Espíritu. Y quien está en la iglesia,
quien está en la iglesia, que se cree que era Apolo, o quien está en la iglesia, le escribe a Pablo la situación por donde estamos pasando. Tenemos acá un grupo de mujeres que fueron, pero que ya no están, que estuvieron en el mundo de la prostitución, se convirtieron, están siendo usadas por el Espíritu, profetizando, hablando en lengua, y tienen el pelo corto. O sea, ni de modo que cuando se convirtieron el pelo les creció, el pelo les sigue corto. ¿Qué hacemos con ella? Pablo dijo, ponles velo. ¿Ponles qué? Ponles velo. Hasta que el cabello les crezca. Porque la mujer en lugar del velo tiene el cabello. Entonces el velo lo iban a usar hasta que el cabello le creciera. Hasta ahí llegaba el asunto. Y que es algo cultural, que es algo que se dio, que es una verdad circunstancial que se dio en el puerto, en la iglesia de los Corintios, pero que no se escribió en la iglesia, que no se escribió y que no aparece en la Biblia escrita como una doctrina. Y hemos hecho de tal cosa una doctrina, creyendo que eso tiene que ver con santidad. Bueno, hermano, pero es que las hermanitas en la iglesia, Pablo dice que no usemos peinados ostentosos, que la mujer no debe usar peinados ostentosos, y por eso pues las muchachas en nuestras iglesias no se arreglan el cabello, andan con el pelo todo esto esgrañado, que con más horquetillas que una matecují. Porque no se pueden arreglar. No se puede echar una pinturita, no se lo pueden cortar. ¿Por qué? Porque Pedro dice que el adorno no sea el externo de peinados ostentosos y... No. Pedro no está negando que la mujer se arregle. Lo que Pedro está diciendo es que no solamente te centres en eso, sino que si te ocupas de lo externo, ocúpate de lo interno, que es el verdadero adorno, ornato, que es el que agrada al marido. Porque nada hace con ponerte bonita por fuera, pero eres un caimán por dentro. Tu motivo es incorrecto. Eres una serpiente por dentro. Entonces, el que escribe no está negando que la mujer se arregle, sino que así como se ocupa de lo externo, vea lo interno. Es lo que está diciendo el que escribe allí. Entonces lo hemos adjudicado a la santidad, que a velo, pelo, pantalón, pintura. Y eso no tiene nada que ver con santidad. Nada. ¿Están acá? Ay, mamá. Señores, hacer algo, sea bueno o sea malo, hacer algo sea bueno o sea malo, sabiendo los daños que se van a producir, aún haciéndolo bueno, en premeditación, es premeditación y ante Dios es contado como pecado. Repito, hacer algo sea bueno o sea malo, sabiendo los daños que se van a producir, es premeditación y ante Dios es contado como pecado. No tanto por lo que hiciste, sino por los daños que causaste, sabiendo de antemano los resultados nocivos que ibas a tener, pero lo hiciste. ¿Aló? Debemos tomar en cuenta que aún haciendo cosas buenas se puede producir daños, porque el motivo no es correcto. Las escrituras registran de gentes que hicieron cosas, oiga, las escrituras registran de gentes que hicieron cosas buenas y su motivo no era correcto. Porque aún de los malos motivos pueden proceder obras buenas. Aún de los malos motivos pueden proceder obras buenas, pero nunca de un motivo correcto procederán cosas malas. En esto el principio se mantiene. Este fenómeno es revelado por el apóstol Pablo en una de sus cartas. Pasemos a analizar el pensamiento del apóstol. Vamos a ver qué dice Pablo, porque eso está en la Biblia. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Predican a quién? A Cristo por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Motivos.
Los unos anuncian a Cristo. ¿Quiénes son los unos? Los primeros, los que nombré primero. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Lo dice Pablo, Filipenses 1, 15, 16. Según el pasaje, el predicar el evangelio es bueno. No se lo pierda, es bueno. Pero su fin era malo, porque su motivo era incorrecto. Esto indica que de un motivo incorrecto, oiga, paradójico, maestro, pero lo dice la Biblia, esto no me lo estoy inventando yo. Esto indica que de un motivo incorrecto pueden surgir buenas obras. De un motivo incorrecto sí pueden surgir buenas obras. Para alcanzar un fin de acorde al motivo que se tenga. La diferencia solo la puede notar Dios, que conoce la intención del corazón. Pregunto, ¿predicar el evangelio está mal? No. ¿Pero por qué lo estamos predicando? Oiga. Hermano, préstame atención. 22 años tengo en el ejercicio de la enseñanza bíblica. 22 años. 5 de febrero de 1991 fui ordenado al ministerio. 22 años tengo en el ejercicio de la enseñanza bíblica. Mis motivos al comienzo del desarrollo de este ministerio, cuando comencé, eran muy correctos. Y en el paso del ejercicio me corrompí. Y mis motivos pasaron a ser incorrectos, aunque lo que estaba haciendo era bueno. Porque ya yo no enseñaba porque tenía una pasión para enseñar y tenía un peso de gloria de Dios y entendía la responsabilidad del reino en cuanto a formar el carácter de la gente, que me interesaba a mí el carácter de nadie, en que me interesaba nada, me interesaba la plata, el dinero. Ya yo no anunciaba a Cristo, mi motivo estaba en el dólar, la plata, el dinero. ¿Cuánto hay para eso? Entonces, el motivo era ¿qué? Incorrecto, pero lo que estaba haciendo era bueno. O sea que de aún motivos incorrectos, cosas buenas pueden salir. La mayoría de nuestros predicadores, el 90% de nuestros predicadores que tenemos en nuestras congregaciones a nivel nacional e internacional, están predicando por plata, por dinero. Aquí no hay más nada. Se perdieron los valores. Porque la filalguria, que es un término compuesto que el apóstol Pablo presenta, filalguria, que es amor al dinero, la lujuria por el dinero, ha corrompido los principios, los valores de la gente. Y ya no se hacen las cosas por valores, no por principios, sino por plata. ¿Cuánto hay para eso? De ahí es donde salen los malditos esos pactos en la iglesia, que son una maldición en la iglesia. Pacten. Yo le voy a demostrar a usted que la iglesia no está en el nivel para estar pactando con Dios. No es bíblico, no es escritural eso. Entonces de nada hacen los pactos siempre. Y ahora que si tú das una palabra, te ponen un recipiente al frente de ti, que si yo doy una palabra y tú corres y das una ofrenda, compartes la palabra. Esa palabra es tuya porque ya diste una ofrenda por esa palabra. Eso es basura. Esa es una forma de atracar al pueblo en la iglesia, de atracarlos. Eso es quitarle el dinero a la iglesia, Biblia armada. Usan la Biblia para eso. Y eso es basura. Eso no lo juzga nadie. A eso nadie nos pone disciplina. ¿Por qué? Porque todos están iguales, todos están metidos en el mismo saco. La mayoría de todos están allí. Hay gente que son honradas, que son honestas, que sí tienen principios, que sí tienen un llamado de Dios y que saben el peso de gloria y la responsabilidad que tienen para enseñar, para predicar, para ejercer un apostolado, desarrollar una profecía. Eso estamos claros, sí los hay. Pero la mayoría, ¿dónde están? Desubicados todos, totalmente desubicados. Te hablo por experiencia porque yo comencé por allí. Hasta que Dios me ubicó y me dijo, las cosas no son así, yo no te quiero allí. Yo no te quiero allí. Y Dios tuvo que sacarme el dinero del corazón. Dios tuvo que ponerme el sentido de Abraham, el patriarca Abraham. Una cosa impresionante lo que le voy a decir ahora.
Abraham se le aparecen dos reyes, Melquisedec y el de Sodoma, que no dice nombre. Melquisedec le ofrece pan y vino, y el de Sodoma le ofrece riquezas. ¿Sabe qué representa el rey de Sodoma? Al diablo, las tinieblas, el mal. ¿Sabe qué representa Melquisedec? ¿A quién representa Melquisedec? A la luz, al reino de Dios. Porque Melquisedec no es una teofanía, oiga, Melquisedec no es una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento, es una teofanía del Verbo. Pero su sacerdocio es un tipo de Jesús, del sacerdocio de Cristo. Y cuando Abraham vio las dos oportunidades que se le están entregando, Abraham se fue por Melquisedec y al rey de Sodoma lo rechaza. Cuando le ponen las riquezas, digo, todas estas riquezas, estos bienes son tuyos. Esto es tuyo, mi patriarca Abraham, lo agarré en el botín, esto es tuyo. Y Abraham se lo quedó mirando y le dijo, líbrame Jehová, que de ti no recibiré ni un cordón de tu calzado, para que mañana vayas a decir que tú me prosperaste, porque ahí me prospera Jehová. Si Abraham agarra las riquezas, pierde el pan y el vino, que nada más que tiene que ver con el pacto de sangre y el cuerpo de Jesús. Cuando Melquisedec presenta pan y vino, eso es tipo del cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es tipo del sacrificio. Eso es tipo del plan de salvación que Dios desarrolló en Cristo, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y si Abraham agarra las riquezas, pierde el plan de Dios para salvación. Y se pierde. Y se destruye la promesa que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. No estuviésemos nosotros acá. Porque de la bendición de Él dependemos nosotros. Y aquel hombre patriarca prefiere el plan de Dios y no las riquezas. Moisés, el que escribe los Hebreos, dice que Moisés rehusó de todas las riquezas y la gloria que le brindaba Egipto, porque puso su mirada en el galardón, la cual es Cristo. No estaba Cristo todavía. En la escena no estaba, y Moisés puso los ojos en el galardón, la cual es Cristo. Nosotros estamos sentados a la diestra del Padre, ni a Cristo miramos. Y no es la plata, ¿cuánto es para eso? Qué desgracia, chicos. ¿Aló? ¿Están acá ustedes? ¿Están acá? El término pecado en su etimología es amartía, que indica errar al blanco. Errar al blanco. ¿Sabe cuál es el blanco? Óigame lo que voy a decir. ¿Sabe cuál es el blanco? La perfecta y absoluta voluntad de Dios. La perfecta y absoluta voluntad de Dios. Porque hay cosas que están en la Biblia que son la verdad de Dios y es absoluta, pero no es la perfecta voluntad de Dios para tu vida en el momento, porque no es lo que Dios quiere que tú hagas. Tiene que ver con tiempos, con entes, con lugar, con propósito. ¿Aló? Ay, maestro. Yo quiero entenderle. Señores, por lo general se denomina pecado toda falta. Por lo general se denomina pecado toda falta. Iniquidad, rebelión, injusticia, inmoralidad, disociedad, no entendiendo que hay acciones que están en total contraste con lo antes dicho, que en su apariencia no parecen pecados, sin embargo, ante los ojos de Dios se está incurriendo en el pecado.
Señores, pecar indica errar al blanco, entendiendo que el blanco es el centro de la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que hacemos que no esté acorde con el propósito actual, el carácter, el deseo, los designios y la palabra de Dios, se cuenta como pecado ante Él, aunque lo que hagamos sea bueno. Maestro, ¿cómo sé yo que algo que es malo, ¿cómo sé yo que algo que es bueno me es pecado ante Dios? No. La Biblia, mira, la escritura tiene para todos. El apóstol dice, si tu corazón no te reprende, mayor es Dios, que conoce todas las cosas. Entonces es cuando necesitamos de una vida de intimidad más que de comunión. Necesitamos de una vida de intimidad más que de comunión, porque cuando hablamos de comunión estamos hablando de el estar haciendo las cosas en línea con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, con el pensamiento de Dios. Y que cuando hablamos de comunión, en la comunión hay lugar para 2 y 3 y 4 personas, más de 2 personas, pero en la intimidad hay lugar para 2 personas nada más. Porque cuando yo entro en el lecho con mi esposa, ahí hay intimidad, hay lugar para 2. Si un tercero entra, entonces ya, si estamos hablando de relaciones sexuales, entonces hay adulterio. Y si estamos hablando de comunicación o de oración, entonces ya no hay intimidad, sino hay comunión. Entonces cuando necesito yo la vida de intimidad para ser dirigido por el Espíritu, para que el Espíritu Santo me pueda a mí decir en su lenguaje que aunque lo que estoy haciendo y me parece bueno es malo delante de Dios, porque no fue lo que Dios me mandó a hacer. Porque tu corazón no te reprende, pues Dios es mayor, conoce tu corazón. Y Dios te va a decir en la intimidad que no sigas haciendo lo que estás haciendo, aunque no seas reprendido por estar mal lo que estás haciendo, ante mis ojos, aunque sea bueno. Una de las cosas que debemos entender es que aun haciendo cosas buenas, podemos quebrantar un principio de santidad. Porque no es lo bueno que tú haces, sino el por qué lo haces. Observa que Dios por una mentira preservó la vida de una mujer, Rahab, la ramera, Josué 6, 17, 23. Y por otra parte, por la mentira le quitó la vida a 2 personajes que fue Zafira y Ananías. Dios en ambos casos no juzgó la mentira, sino el motivo que tuvieron para mentir. Cuando Josué y Caleb, escucha esto, presta atención. Cuando Josué y Caleb tocaron la puerta de esa mujer, vivía en los muros, en uno de los muros, 3 muros construidos a la entrada de Jericó. Ella vivía en uno de los muros, de 9 metros de largo y 4 de ancho. Se construían casas en los muros. Por eso es que los muros de Jericó no se cayeron, los muros se enterraron. Cuando Josué, Caleb y la nación de Israel le dieron 13, no son 7, 13 vueltas le dieron y gritaron, los muros se enterraron, no cayeron, porque si los muros caen, queda el escombro, igual. Es más difícil de pasar todavía. Se enterraron, por eso el texto dice, y asaltaron los muros, no saltaron, dice asaltaron. Los israelitas le dieron 7 vueltas, el cántico, le dieron 7 vueltas a Jericó, no fueron 7, fueron 13. Y no dice saltaron, dice asaltaron, que asaltar es tomar.
y los muros se entierran. Pero esa mujer estaba allá arriba. Cuando Josué y Caleb tocaron la puerta de la mujer, oído lo que voy a decir, reprenda al diablo, maestro, ¿cómo te voy a decir eso? Sí, la mujer le abre la puerta porque cree que son dos clientes. Ella cree que son dos clientes. Ella es su oficio. Era ramera, prostituta. Y cuando ve a aquel Josué con ese cuerpo hercúleo, así como el mío, y ve a Caleb con ese cuerpo macizo, ese semblante hermoso, y dice, wow. Cuando abre la puerta y ellos pasaron, cerraron la puerta, es cuando ellos le dicen, nosotros no venimos a nada de esto. Nosotros venimos porque somos esto, asado y cocido. Le dijeron toda la historia. Y vinieron el ejército de Jericó, los guardias, los soldados, tocaron la puerta y la mujer abrió y le dijeron, hay dos hombres, espías que fueron vistos, no están acá, no los tienes acá, no pasaron por acá, no, yo no los he visto por acá. Pregunto, ¿mintió Rahab o no mintió? Sí. Yo no sé cómo va a caer esto, maestro, perdóneme, pero ¿qué usted quiere decir? Que Dios no juzga la mentira de un hombre. Dios juzga el motivo. ¿Por qué mintió? ¿Por qué lo hiciste? Aunque el 99,99% de las veces que se miente con motivos incorrectos. Eso estamos claros. Pero hay un porcentaje muy pequeño de gentes que mintieron, y la Biblia lo dice, que lo hicieron con motivos correctos y su mentira no fue juzgada. Porque David se hizo pasar por un enfermo mental, haciéndose correr la baba y sacando la lengua. ¿Y mintió o no mintió? ¿Fue juzgado por Dios? No. Abraham mintió cuando le dijo al rey que Sara era su hermana. ¿O no? Mintió. Dice, ¿por qué mentiste? Yo iba a tomar a esa mujer como mi mujer, porque creía que era tu hermana, tú ibas a ser mi cuñado. Me doy cuenta ahora que es tu esposa, es tu mujer. Sí. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué atentas en contra de tu Dios? Y me pones a mí a atentar en contra de tu Dios. ¿Por qué mentiste? El motivo fue correcto y no fue juzgado. Mientras Zafira Enanía no fue juzgada su mentira, sino el motivo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Entonces los dos mintieron, o todos mintieron, pero una mentira fue juzgada por Dios, porque juzgó fue el motivo, no la mentira. Entonces, ¿qué es pecado, maestro? Ahora mire esto que esto, oiga esto. Tome en cuenta que Raquel fue justificada. Tome en cuenta que Rahab, tome en cuenta que Rahab fue justificada por la fe que tuvo para mentir. Maestro, perdón. Lo dice Hebreos 11:31. No lo digo yo, lo dice Hebreos 11:31. Rahab aparece entre los héroes de la fe. Es decir, el que escribe los Hebreos, por inspiración del Espíritu, toma a Rahab como ejemplo de fe, porque fue una mujer que tuvo fe para mentir. O sea que aún para mentir hay que tener fe. ¿Aló? Se toma en cuenta que Rahab fue justificada por la fe que tuvo para mentir, no tomando Dios en cuenta la mentira que dijo, sino la fe, la fe y el motivo que tuvo para mentir, hasta el punto que aparece entre la lista de los héroes de la fe, según Hebreos 11:31 y Santiago 2:25-26. Ay, mamá. Como otro ejemplo, vemos que David no fue juzgado por Dios por haber tomado de los panes de la proposición
que solo era permitido al sumo sacerdote, porque su motivo fue correcto. David no lo hizo como un acto de rebeldía, sino por la falta de provisión, según 1 Samuel 21:1-6. Este es un acto relatado por Jesús en una reprensión que le hizo a los fariseos, precisamente juzgando el motivo equivocado del corazón. Pero él les dijo, hablando Jesús con los fariseos y los saduceos, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Mateos 12:3-4. En Marcos 2:25-26 dice, pero él les dijo, ¿nunca leíste los que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Aún dio a los que con él estaban. ¿Por qué no fue juzgado por Dios? Por el motivo. En nuestra próxima clase, yo le voy a demostrar a usted bíblicamente, ay mamá, cómo Jesús de Nazaret. Ahora, usted que me está viendo a través de YouTube, a través del video, a través de la televisión, de las televisoras amigas que están transmitiendo este programa, usted tiene que sintonizar la segunda hora de clase. Porque yo le voy a demostrar a usted bíblicamente cómo hubo cosas que estaban escritas en la ley y que Jesús no se sometió a ninguna de ellas sin quebrantar la ley. Maestro, ¿Jesús vivió la ley? Sí y no. Porque hubo cosas que estaban escritas en la ley y Jesús no se sometió, ni las vivió, ni caminó en ellas, ni no estuvo de acuerdo con eso. Y estaban en la ley. Pero nunca quebrantó la ley. Nunca. Nuestra próxima clase lo vamos a dar. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.